Saludos cordiales a toda la audiencia del programa Punto de Encuentro con Cristian Vinuesa. Me encuentro con el asambleísta PhD José Vallejo, asambleísta electo por la provincia del Carchi. Bajo su postura y su trabajo, pues ese reconocimiento de todo el pueblo fue electo con la mayor cantidad de votos del asambleísta José Vallejo del Movimiento Revolución Ciudadana, a quien damos la más cordial de las bienvenidas. Saludos cordiales, bienvenidos una vez más al programa Punto de Encuentro con Cristian Rodrigo Viñosa Guzmán. Asambleísta, qué gusto saludarle. Iniciamos ya en materia política. ¿Qué criterio le merece a usted las elecciones presidenciales 2023 y justamente con la muerte cruzada? Gracias. Saludos también a los amigos y amigas de Punto de Encuentro. Cristian, también un abrazo enorme y desde Carchi, pues a todas las Igualmente. personas que nos miren y nos escuchen en las diferentes plataformas. La elección 2023 o elecciones, para ser exacto, una herramienta constitucional como una salida a la grave crisis que nosotros estamos atravesando y que es el resultado, me refiero a la elección, del trabajo que se realizó sobre todo en la bancada de la ARC, que la tuvimos desde el 2021 hasta el 2000, prácticamente 22, ¿no? Hasta mayo del 2023, perdón. El tema allí es que nosotros estábamos buscando fiscalizar las acciones de gobierno, sobre todo del Ejecutivo, en la persona de Guillermo Lasso, por las graves sospechas, ¿no? En las que se ha visto implicado, ¿no? Empezando por el tema de los paraísos fiscales, entre otras cosas, y que definitivamente eh, llevó a Guillermo Lasso a una serie de estrategias, digámoslo así, políticas, entre comillas. La Logramos el derecha juicio político, siempre, Guillermo Lasso evitó la votación. la derecha siempre Sí, ha tenido estas pretensiones de evadir impuestos, ser grandes evasores. En ese sentido, pues lamentablemente eso se ha evidenciado con el desgobierno de Guillermo Lasso. sí, son algunas cosas que nosotros las vemos que de manera sistemática son el común denominador, sobre todo en los gobiernos de Lasso y de Moreno. ¿Cuáles son estas cuestiones sistemáticas y graves que profundizan la crisis social y económica y de seguridad de nuestro país? Lo primero, la desinstitucionalización. Ha habido un empeño deliberado, voluntario, expreso, ¿no? De debilitar las instituciones del Estado por consignas políticas que persiguen objetivos muy particulares, ¿no? Yo estuve en la Comisión de Seguridad solamente para poner un ejemplo, y cuando hicimos el informe sobre la crisis carcelaria, pues una de las causas graves es el proceso de desinstitucionalización. Por ejemplo, se eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad, se eliminó el Ministerio de Justicia, se eliminó el Ministerio del Interior, que lo volvieron a poner, pero funciona como un anexo de la policía, no, no tiene las competencias, ¿no? Y el perfil que debería tener este ministerio. Se eliminó el modelo de gestión de rehabilitación social. Se debilitó, se desmanteló el sistema de inteligencia, se debilitó al sistema del EQ 911, se eliminó o se debilitó, por ejemplo, el sistema también de transporte seguro. Entonces, son una serie de acciones que no son coincidencias, digamos, que no son eventuales, sino que son expresas, que son parte de esa estrategia de debilitamiento del Estado, y obviamente el Estado empezó a perder primero presencia, segundo empezó a perder control, y tercero, y lo más grave, empezó a perder soberanía en ciertas partes del territorio, incluidas Así es, señor las asambleísta. Por cárceles, ¿no? ejemplo, la Ese es el crisis primer que se síntoma vive. grave. Ajá, la crisis que se vive de los gobiernos de Moreno y Lasso, ¿cuál es su criterio con respecto a los logros del asambleísta Rafael Correa Delgado, tomando en cuenta que son 4.500 a 4.600 obras que se logró en la Revolución Ciudadana? A eso iba. Nuestra visión tiene que ver sobre todo
con un Estado fortalecido, con un Estado presente, con un Estado que acompañe al ciudadano en su vida cotidiana y con un Estado sobre todo que garantice los derechos. Y en ese sentido, pues nosotros vimos en los 10 años que hubo obras enormes, digo por su magnitud, pero también por su importancia, que sirvieron y sirven hasta hoy pues a la población. El ejemplo de hidroeléctricas, el ejemplo de infraestructura, el ejemplo de los hospitales, de las escuelas, de las universidades, tantas cosas que nos hicieron tanto bien, pero que en los últimos 6 años se vieron afectadas y por lo tanto también se vio afectada la población. Y eso es lo que yo quería comparar, ¿no es cierto? En los últimos 6 años no hemos visto una sola obra que sea emblemática, que sea digna de un gobierno, teniendo tantos recursos, teniendo la posibilidad de hacerlo, teniendo las herramientas. Sin embargo, y ese es el otro pilar que en mi criterio ha llevado a nuestra crisis, es también parte de la ideología de las personas que defienden los gobiernos de derecha, es decir, una profundización del modelo neoliberal. De allí que tenemos la disminución del tamaño del Estado, tenemos los despidos masivos, ¿no? Tenemos también esa idea a ultranza de privatizar todo. Es más, estamos viendo que los candidatos actuales en sus aseveraciones, pues, y en sus pronunciamientos públicos están por la idea de que se privatice la educación y la salud para el pueblo, ¿no? O sea, son cosas gravísimas Eso sería una y esa es hecatombe para el Ecuador. una de las causas también que nos ha llevado. Por supuesto, nosotros necesitamos tener una base fuerte, ¿no? De un Estado que garantice esos derechos como una manera de equidad entre las personas. Y desde allí vienen el resto de cosas, ¿no? Los méritos de cada persona, los deseos de salir, de construir su proyecto de vida, se fundamentan en una base que debe propiciar el Estado. Nosotros estamos entonces para que el Estado genere esas condiciones mínimas de oportunidades, de derechos y garantías para los ciudadanos y ciudadanas. Y si nos quitan estas bases, incluso yéndose contra la Constitución, ¿no? Porque la salud, la educación son derechos consagrados en la Constitución, sería lamentable. Además de que en términos económicos, pasándome un poco, pues el candidato actual dice que el problema son los salarios altos de los trabajadores, son los impuestos altos para las grandes empresas y que se debería incrementar los impuestos a las personas naturales, una serie de absurdos que terminarían aniquilando a la población y Claro, convirtiendo a eso al iba, señor asambleísta. territorio ecuatoriano Justamente en un lo que está territorio topando lamentable. el candidato presidencial de derecha, Daniel Noboa, es una serie de inconsistencias, ¿no? Una tras otra y sin ningún sonrojo, ¿no? Privatizar al país, dejar sin piso a los médicos de alguna manera cuando los trató inclusive como de gángster, ¿no? No se pone a pensar que su madre también es médico. Claro que sí, y yo creo que esa es una también de las causas, yo iba a eso, ¿no? Lo primero, la desinstitucionalización, lo segundo, la profundización del modelo neoliberal, como decía, el achicamiento del Estado, la privatización, los despidos masivos en el sector público, etcétera. Lo tercero, un desconocimiento absoluto de la gestión pública, con improvisaciones que rayan en lo absurdo, en lo ridículo. Por ejemplo, el candidato Noboa ya ha hecho 4 declaraciones sobre los bonos para las mujeres que están en periodo de gestación. Primero diciendo que es bono de alimentos, no de dinero. Segundo diciendo que sí es de dinero, pero de $4. Tercero dijo que ya no son 4, sino 60. Y últimamente dijo que ya no son 60, sino que ese bono no iría porque está incentivando al embarazo a las mujeres. Entonces, desconocimiento total de la realidad y no solamente el caso de Novoa, sino el caso también de Guillermo Lazo y el caso de Moreno. En los tres casos, digo, hay estas causas desde mi criterio. La desinstitucionalización, profundización del modelo neoliberal, desconocimiento absoluto de la realidad del Ecuador y de la gestión pública, y por lo menos en los últimos 6 años, una voluntad deliberada de manipular las instituciones del Estado, lo que queda, para una persecución política. Y eso hizo daño, obviamente, a todo el país, ¿no? Por eliminar un partido, por eliminar un líder, por proscribir a Rafael Correa de participar en elecciones, por ejemplo, se hizo daño al país, incluso dañando la economía
nacional. Y eso en palabras del propio Guillermo Lasso en una de las entrevistas con Diego Oquendo en Radiovisión, que ya no existe, creo, pero dijo literalmente, si tenemos que sacrificar la economía con tal de que no venga Rafael Correa, pues así será. Y esas cuatro cosas creo que le han hecho muchísimo daño como para esquematizar, ¿no? Nosotros tenemos conciencia clara y plena de que el Estado debe fortalecerse y es como los países en vías de desarrollo salen a otro estado, digamos, de las condiciones de vida de los ciudadanos. Una base fuerte desde las instituciones, desde la institucionalidad, desde el apoyo decidido, ¿no? Del elemento Estado como actor económico fundamental, ¿no es cierto? Por ejemplo, con la obra pública, con la infraestructura, con la Así es. contratación de médicos, de profesores, con el mejoramiento de ese capital humano. Es importantísimo y es lo que veníamos haciendo. Lamentablemente todo eso se destrozó. Lamentablemente Un estamos descuido a en un todas las proceso obras de emblemáticas que deterioro dejó grave. la Revolución Ciudadana, ¿no? Claro que sí, esas obras emblemáticas son las que nos ha permitido en parte sostener esta grave crisis social que hemos venido atravesando y que la sentimos hasta nuestros días. Solo para poner un ejemplo, el proceso de vacunación que tanto alarde hizo el presidente Lazos en su inicio de gestión, debe su éxito en gran parte a una plataforma pública que ya existía, es decir, a un conocimiento de la gestión pública de la salud que ya existía, a infraestructura también, a capital humano. Recordemos en dónde nos hemos hecho vacunar. En mi caso, pues han sido en planteles públicos con el atencionamiento de personal también de la salud que pertenece a instituciones públicas con su conocimiento, con su experiencia. Entonces, esas cosas hay que tomarlas en cuenta, hay que considerar que nosotros necesitamos fortalecer este Estado, que esa idea del Estado obeso no existe, científicamente no hay un índice de obesidad del Estado, yo he estado investigando esto y definitivamente no hay, es un relato político, es simplemente una idea que se quiere posicionar en las personas diciendo que el Estado está gastando demasiado. Y lo más paradójico, que a nosotros nos dejan como país más endeudados, sin obras, con un déficit fiscal enorme, reduciendo la reserva monetaria. Claro, cuando la queremos utilizar nosotros dicen que ponemos en riesgo la dolarización, pero cuando la utilizan ellos para autopagarse las deudas por los bonos de las deudas internacionales, mutis por el foro, no dicen absolutamente nada. Entonces, nosotros, insisto, debemos tener esa conciencia de que el Estado definitivamente es el motor, y más aún en esta crisis, para reactivar primero la economía, para ganar nuevamente soberanía y volver a esos territorios de paz que tanto queremos, y sobre Asambleísta, todo para mejorar las condiciones de vida. la candidata Luisa González, sus propuestas y su periodo de 1 año y medio aproximadamente mejorarán la estabilidad del país, tomando Por en cuenta la supuesto, inseguridad que se vive en nuestro pueblo y las así es. otras obras pendientes que están por hacer, recuperar todo lo que se ha perdido en estos desgobiernos. Nosotros tenemos ventajosamente un trabajo planificado. Sabemos de lo difícil y lo delicado que es el tema de inseguridad en el país, pero también sabemos cuáles son los pasos que se deben dar, ¿no? Yo puse como ejemplo el tema de seguridad y la vuelta a la institucionalidad es una de las cuestiones importantes que están en carpeta. El desbloqueo de recursos sin temor para saber a dónde guiarlos, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad hay recursos que no se han utilizado en ciertas instituciones, es decir, una baja ejecución presupuestaria que no llega ni a la mitad. Eso da muestra de dos cosas, del desconocimiento de la realidad, de la poca planificación asociada también a la improvisación. Nosotros tenemos equipo, tenemos conocimiento pleno de la gestión pública frente a las crisis, tenemos planificación, que es importante, planificación coordinada. Solamente pongo un ejemplo. Luisa ha hecho pública la intención de utilizar un tramo de la reserva monetaria para las necesidades urgentes, emergentes y permanentes, ha dicho Luisa, y esa es nuestra idea. Nosotros estamos en articulación con esa idea.
¿Qué es lo que podemos hacer en la Asamblea? Solamente para poner en contexto, justamente trabajar por esa ley que permita la liquidez para el desarrollo, es decir, desbloqueando la posibilidad de utilizar un tramo de la Reserva Monetaria Internacional, que el Banco Central pues permita también en ciertos casos el financiamiento para el Estado, que se vuelva también a los medios de pago electrónicos como un elemento dinamizador. Y entonces eso se lo hace desde la Asamblea como una herramienta que está disponible para Luisa y pueda cumplir con lo que está proponiendo, ¿no es cierto?, a los ecuatorianos y ecuatorianas. Y así en el resto de cosas. Nosotros tenemos 25 proyectos de ley en carpeta, de esos 13 están en proceso. Luisa y Andrés Arauz proponen con el equipo más o menos 450 políticas públicas como elementos para salir de la crisis, y esas 450 obviamente también están conectadas a la actividad que nosotros podamos hacer desde la legislación y desde la fiscalización. Entonces, hay un trabajo conjunto, hay equipo, hay conocimiento, digo, hay planificación, y esto nos permite pues proponer un plan de gobierno que sea real. Es cierto que un año y un poco más, Asambleísta, 7 meses, es poco. asambleísta, lamentablemente por premura del tiempo, sigamos avanzando en la entrevista. Eh, Ujú. ¿Por qué votar por Luisa González? Primero, porque yo creo que es momento de despojarse de los afectos o desafectos que pueda generar una línea política o un líder político, ¿no? Ahorita estamos en otro momento. Estamos en momento de tener una opción que permita salir de esta crisis, y esa opción necesita, insisto, trabajo en equipo, conocimiento, planificación y experiencia. Luisa es la única candidata de los dos que están en la segunda vuelta, es la única que posee estas características. Es como entrar a un quirófano, porque estamos prestos a una operación, pero la persona que nos va a operar desconozca totalmente de la medicina, de la cirugía, ¿no? De los procedimientos, y sus únicos atributos sean tener dinero, ser joven y posiblemente ser atractivo. ¿Nos haríamos operar por una persona así? Claro que no. El tema en el Ecuador es similar. Estamos ante un momento tan delicado que lo que reclama la ciudadanía y el país y, en general son soluciones técnicas, digo, basadas en esa experiencia, y Luisa es la persona indicada. Luisa no solamente ha sido asambleísta, yo tuve el honor de ser colega de Luisa, pues conozco de su firmeza, tanto como de sus convicciones, pero también conozco de su calidad humana. Luisa ha tenido la oportunidad de ser la coordinadora de los ministros o jefa de ministros, entre otras cosas. Conoce de cerca cuál es el ir y venir de las acciones que se deben realizar desde un gobierno. Ha sido cónsul, ha sido secretaria de presidencia, entre otras cosas. Tiene como 12 y pico de años de experiencia en la gestión pública. Es una persona sensible, es una persona que conoce los temas, además de gestión planificada del sector público, y es una persona también que viene del campo, ¿no? Luisa viene de una parroquia de Manabí. Entonces ella es articulada, más bien su vida ha estado articulada a una persona de clase media, una persona sencilla como todos nosotros, y su esfuerzo pues ha hecho que tenga este perfil tan importante, tan grande, con formación adecuada, ¿no? No solamente es abogada, sino que ella ha tenido 2 maestrías. Así que por perfil, si nosotros lo ponemos en perfil, Luisa es el único perfil de los dos candidatos que cumple con los requerimientos que el país necesita en este momento. Y es lo que le hace falta al país, ¿no? Asambleísta, para una próxima entrevista, pues porque nos gustaría seguir ampliando estos temas porque nos faltan muchos temas por recorrer. Un mensaje final, señor asambleísta. Bueno, muchas gracias nuevamente, Cristian. El mensaje final. Queridos ciudadanos, ciudadanas, despojémonos de esos afectos, ¿no? Que están polarizando las posiciones en torno
a criterios que pueden ser demasiado superficiales. Enfoquémonos en quién tiene experiencia, en quién tiene capacidad, en quién tiene equipo, en quién tiene esa posibilidad de planificación. Definitivamente es Luisa González con el equipo de la RC, con el equipo también de asambleístas. Nosotros tenemos la bancada mayoritaria y como bancada mayoritaria tenemos la posibilidad de trabajar en equipo de manera rápida, fluida, con ese conocimiento que tenemos, con esos proyectos que están en mente. Así que el próximo 15 de octubre, a estar pendientes, a votar con los 5 sentidos, pues yo me despido porque justamente estoy con una agüita de hierba Luisa, festejando desde ya el debate en el que estoy seguro que Luisa pues va a jugar un rol importantísimo y definitivo para el resto de las elecciones. Más bien, muchas gracias por el espacio y presto cuando ustedes gusten. Un abrazo. El placer ha sido mío. Un fuerte abrazo al asambleísta PhD, es más, porque todos los de la bancada de Revolución Ciudadana pues son gentes de primera orden. Y obviamente estuvimos con José Vallejo, el asambleísta más votado por la provincia del Carchi. Estuvimos en el programa Punto de Encuentro con Cristian Rodrigo Vinuesa Guzmán. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ecuador, donde quiera que te encuentres.